estamos de regreso, amigos, listos para recibir al próximo caso de hoy con una cita que es una frase bíblica de Mateo 21:13. Dice: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Que pasen los litigantes. Gracias, y a mí y a Dios es que Él tiene ese dinero. A esta mujer no le importa lo que yo sufrí y ahora para colmo me quiere quitar mi dinero. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Sara, estás demandando a Rolando. Descríbeme quién es, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora Bolo. Yo vengo a demandar al señor Rolando, ok, por la suma de $15,000. ¿Por qué? Ok, porque el señor Rolando, primeramente, me debe $5,000, ok, porque nosotros en la iglesia estuvimos haciendo, tú sabes, muchas actividades recolectando dinero para las personas de Haití. Pero explícame quién eres tú. ¿Yo? Sí, porque me estás hablando de nosotros en la iglesia. Yo soy la pastora. Ok, y entonces tú diriges una iglesia. Sí. Ok, perfecto. ¿Y él quién es? Él es el misionero Rolando. Ah, él es un misionero. Sí. Ok, entonces, ¿estuvieron recaudando ustedes dinero? Sí. Ok. Hicimos una actividad, todo estaba muy bien, todo estaba perfecto, y yo tuve que, tú sabes, que salir antes, y todo el dinero que recolectamos, que fue la suma de $5,000, ¿ok? Yo se lo dejé en las manos al señor Rolando. ¿Y cuál era el propósito de ese dinero que había? Ese dinero lo estamos haciendo y recolectando para las personas de Haití, ¿ok? Para los indocumentados que no tienen comida, y siempre lo hacemos, tú sabes, cada rato para ayudarles a ellos. Para hacer obras de caridad Claro y que ayudar a la sí, comunidad. siempre lo hacemos. Ok. Y me gusta ayudar, tú sabes, a todas las personas. Entonces él sabía bien que ese dinero era para eso. Claro. Resulta ser que el señor Rolando nunca se presentó el sábado ahí. Con mis motivos. Bueno, los que hayan sido, pero no se presentó. Entonces, Ok. cuando llegué ahí, pregunté por el señor Rolando. Me dijeron, no, él está para el hospital porque fue apuñalado anoche por un señor que lo apuñaló. Yo, tú sabes, no tengo culpa de eso. Yo lo único que estoy pidiendo es que me dé mi dinero, ¿ok? Lo único que te importa. Es lo pero- único que le No es que me importa importe, es el dinero de la iglesia. Pero, Sara, el hombre no pudo estar ahí porque lo habían apuñalado. Doctora, eso no es mi problema. Mi problema es que me tiene que dar los $5,000, ¿ok? Más el 10% del diezmo que le debe a la iglesia. Tengo un papel voy a firmado por pagar él nada. mismo, donde él dice que le va a dar el 10%. A ver, diezmo a déjame la ver iglesia. esto, déjame verlo. Estafadora. No sé qué compasión hay aquí para reunir dinero, ayudar a la gente y sin embargo no tener compasión con el misionero Bueno, que doctora, coopera yo no con la tengo gente. culpa de eso. Yo necesito que me devuelva mi dinero. Espérate, $10,000 es un 10% de $100,000. ¿De qué $100,000 habla ella? Algo que no va a ver jamás. Pero explícame de qué habla ella. Sí me los tienes que dar. Tú lo sabes que los tienes que dar. Ok, ¿me puedes explicar de dónde ella habla? Sí, mira, buenas tardes, doctora. Yo quiero Ok, explicar entonces bien. ya, esta es tu demanda. Sí. Que te dé los $5,000 Ajá. y los $10,000. Los $5,000 que me robó. Ajá, Más ajá. el 10% Yo no te del robé diezmo que nada. le debe a la No, iglesia. ella alega que tú se los robaste. No, Ya, no, tú, me no, vas a no. tú me vas a responder a mí ahora después. Eso es todo. Ok. Y tú eres la pastora. Sí. Dice, Vuelve a tu podio. Ok, gracias. estafadora lo que. ¿Cómo tú conociste a este señor? Bueno, yo lo conocí a él porque ahora le voy a contar. El señor estaba viviendo en la calle, ¿ok? Y yo lo traje a mi iglesia, porque mi iglesia quería personas, tú sabes, que hubieran personas de color también, junto con la, tú sabes, de raza blanca igual. Racista. Entonces yo cogí, y tú sabes, empezamos a darle, le di en mi iglesia, él se beneficiaba de bañarse, No comía, era para almorzaba. ayudarlos, señores. Era porque les hacía falta gente de color. Me usó lo que me usó. Bueno, no la usé. Usted sabe que no se usé porque usted se benefició de mi iglesia. Pero qué ¿ok? clase de ayuda, doctora. Déjeme hablar, Cada por vez que- favor. cada vez que Déjeme me daba hablar, algo, por yo favor. tenía que firmar un Déjeme papel. hablar. Si me tomaba un vaso de Entonces, agua, tenía que doctora, firmar un papel. él ahí, tú sabes, le daba charla, tú sabes, a todas las personas y todo estaba muy bien. Pero él sabe bien, ¿ok? Que yo, tú sabes, le di todos los beneficios que pude ver darle a él. Porque él ahora no me quiere pagar ese dinero a mí. ¿Y te por qué voy te a hacían mandar. falta gente de color en la iglesia? Porque no, yo no soy racista. Más dinero Yo no para tengo él. nada en contra de los negros. No, yo te estoy Racista. preguntando, fuiste tú la que me dijiste a mí. Porque yo quería personas de color en mi iglesia también, junto a personas blancas. Más Eso no tiene dinero, nada que más ver. dinero. ¿Ok? No es más dinero. ¿Más dinero Rolando. por qué? Porque quería más miembros y ya lo que tenía eran Más miembros hispanos. más Bueno, sí, diverso, es verdad más... que usted, es verdad que usted me llevó bastante miembros, eso no tiene nada que ver. Estafadora. Ok, perfecto.
A ver, Rolando, empieza a esclarecerme un poco porque yo no entiendo mucho. ¿Quién eres tú? Sí, mire, doctora, yo soy misionero. Llevo alrededor de 15 años ejerciendo como misionero. Cuando dicen misionero, ¿qué cosa significa eso? Bueno, yo me dedico a llevar donaciones a diferentes lugares del mundo. Recaudo Es lo que es un estafador. lo que es ropa, alimentos y lo mismo voy para Haití, África, para donde me manden. Ok, ahora cuéntame qué pasó el día del evento donde tú tenías que comparecer con los $5,000 que habían recaudado. Estuvimos recaudando fondos para una misión que iba a hacer yo en Haití, no ellos. Yo iba a hacer esa misión en Haití. Entonces ella es la encargada del dinero. Entonces ella se tuvo que ir temprano y me dio el dinero para que yo lo depositara. Pero cuando yo llegué Dinero al que banco, nunca me devolviste. déjame terminar, cuando yo llegué al banco ya estaba cerrado, porque eran las 6 de la tarde, el banco estaba cerrado. Al otro día teníamos que estar en el parque nuevamente para seguir la actividad. Entonces, mientras que yo estaba esperando ahí sentado, se apareció un loco, un homeless que andaba por la calle, que no sé en qué estaría pensando, y me enterró un cuchillo en el cuello. Ven acá, acércate. Acércate, déjame ver. Déjame verte la cicatriz. Eso es lo que dice él. El amor se puso de acuerdo con él. Por aquí. Ok. ¿Y qué te pasó? Y entonces perdí el conocimiento de tanta sangre que perdí. Y cuando yo abrí los ojos, llevaba 7 días en el hospital. Y entonces me robaron todo. O sea, el mismo tipo que te apuñaló te robó el dinero que tenías El arriba. dinero y otras cosas más que yo había llevado al parque también para de las donaciones. ¿Hay alguna evidencia de lo que él me está diciendo? ¿Hay alguna...? Señor director, por favor. Imagínate tú, a mí me da mucha pena, pero yo necesito mi dinero. Tiene misericordia ni tiene No me nada. interesa. Fuiste declarado muerto. Sí. Vuelve a tu podio. Bueno, mucha lloradera ahora y todo eso, pero yo necesito mi dinero, ¿ok? Vuelve a tu podio. Cállate, mija. El resto del dinero que ella habla. Bueno, ¿qué te pasó? ¿Cómo te recuperaste? ¿Cómo te afectó esto? Eso ha sido en realidad algo muy triste y muy doloroso para mí. Eso ha marcado mi vida y la vida de mi familia también. Yo en este país no tengo familia, toda mi familia vive en Cuba. Como los 3 días de estar en el hospital inconsciente, consiguieron un número telefónico de mi familia en Cuba. Entonces cuando le dan la noticia a mi padre, le dio un infarto en el teléfono. Ha sido muy duro esto para mí, esto ha sido en realidad muy duro para mí. Esta mujer no acaba de entender de que yo no soy ningún ladrón. ¿Qué le pasó a tu papá? ¿Sobrevivió a su infarto? No, No sobrevivió el infarto. no sobrevivió, O sea que falleció. falleció. Fue algo muy duro, me ha costado mucho trabajo levantarme y todo lo que dice esta mujer es mentira. No es mentira nada. Esta mujer no es es una mentira nada. Ahí está el mentirosa que papel está firmado que usted estafando. mismo lo firmó. Cuando llegué a su iglesia ella tenía 20 miembros nada más. Sí, Me claro, si te utilizó- ha llevado todos los miembros para tu Me iglesia. utilizó Todos para, los llevar- miembros te lo ha me llevado para utilizó tu iglesia. para engrandecer su iglesia, llenarla de personas para seguirle estafando. Con la apariencia de piedad Ahora que se tiene cree Dios encima, porque no es resucitó. pastora ni es nada. ¿Y tú tienes iglesia? Sí, yo ahora tengo mi propia Sí, claro, iglesia. él hizo Ahora su tienes iglesia. tu iglesia. Claro. Ok. Si él gana una demanda, Ella nunca se imaginó eso. El diezmo que ella te pide de $10,000, ¿por qué? Bueno, los $10,000 ella quiere que le dé el 10% de los $100,000 que me dio el parque. Ah, porque ellos te indemnizaron Sí, por me lo que tuvieron que ocurrió indemnizar. ayer. Claro que sí. Perfecto. ¿Tienes testigos? Pasemos al testigo de la demandante. Con razón la gente está perdiendo tanto la fe.
porque lo que estamos viendo es... Me devuelven mi dinero. Mucha lloradera Mira, ahora y mira, todo mira. eso y mucho dolor, pero yo quiero mi dinero. Buenas doctora. tardes, ¿tu Buenas nombre? tardes. Mi nombre es Carmen, Carmen. Ok, Carmen, estás aquí apoyando a la... apoyando a la pastora Sara. Soy la tesorera de mi iglesia. La mafia. Estamos en una crisis. No tenemos para pagar los biles, no tenemos para el teléfono, la luz, porque no tenemos feligreses. Hace tiempo desde que el misionero abrió una iglesia, se llevó todos los feligreses de nuestra iglesia. Yo no me llevé a nadie, ellos fueron. Desde Sí te lo llevaste el a momento todos. que ella A confió base de en él, mentiras yo que le te dije crees a ella que no Jesucristo ahora confiara porque porque es resucitaste. una persona que A base de no mentiras es te lo la llevaste a todo confianza, para tu porque iglesia. es de Cállate, color, ¿ves? Satanás. No me voy a callar no nada. se puede confiar en él porque él es de color. Siempre te he dicho que eso no tiene Racista, nada son que una ver. racista. Déjenme Dice que hacer son- un Siempre receso, he dicho que señora, son porque me va a cristianos, dar... mira. Dice que son no sé, cristianos. un ataque... A mí me va a dar el infarto Yo no ahora. soy racista. Pues es que No, yo no no, puedo no, entender no, cómo la no, gente no, no, habla racista, esta no te cantidad van de a encontrar los estupideces negros. Racista y mafiosa. en la televisión. No, yo no soy ninguna racista. Y estafador. Es que lo que estás hablando son tantas estupideces que es que ya... Es que tú te crees Su Jesucristo nombre, ahora. señor. Mi nombre es Augusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, vengo a apoyar aquí a este señor. No solamente es un señor, él es mi amigo. Y para mí no solamente es un amigo. Déjeme explicarle. Usted vio la evidencia cómo él estuvo casi muerto. Para mí él es casi un Mesías. Él es un enviado de Dios. Él estuvo muerte. Y no lo digo yo, lo dice en la noticia, lo dice en la televisión. Él Tú es lo que un estás enviado de engañado Dios. también por él. No, no, no. Porque él ha tratado de Déjame engañarte decirte tú que... también. Tú eres otro mentiroso Señor, más. por favor. Disculpe. ¿Qué más me va a decir? disculpe, No me licenciada. diga que él es Mesías ni nada de eso. Él fue víctima de un horrible crimen, sobrevivió gracias a Dios y gracias a su constitución y a los médicos. Y ahora es un pastor y un misionero, una buena persona, pero no me lo eleve a cosas, porque es que así, esto es lo que hacemos con la gente. Los elevamos a niveles que no son reales. Estamos tan hambrientos de fe y de esperanza que a cualquiera lo hacemos Mesías. ¿Qué mundo tan loco? ¿Qué mundo tan loco? Pásame a los expertos, por favor. Doctor Ángel Leal y el eres profesor otro Daniel mentiroso Álvarez. ¿Usted era integrante de esta iglesia antes, de las mujeres? Claro, sí es, se lo llevó a Fui todo un el mundo tiempo, para señora, allá. pero déjeme A base decirle que de en esta mentiras. iglesia para todos están pidiendo dinero para esto, dinero para lo otro. Lo que estas personas son unas buenas ladronas. Ok. Doctor Leal, mi pregunta es bien específica. Estos compromisos de diezmo que firma la gente en las iglesias, Sí. ¿es un contrato legal? Si tiene una oferta, aceptación y pago vinculante, o sea, consideración, ¿qué está dando la iglesia a cambio de la del donación? diezmo. O sea, en este caso no daba nada. Si ella va a corte y trata de demandarlo a él por no haber cumplido con este contrato donde él se comprometía a firmar, a dar el 10% de sus ganancias, de su sueldo, ella no pudiera realmente ganar. No, si no hay una consideración hacia él, no es enforzable el contrato. Y hay iglesias que dan consideración. Bueno, algunas cortes han interpretado la exención para impuestos para la donación es la consideración para que sea un contrato válido. Ha llegado hasta ese punto, o sea, pero sí quieren ver un contrato con las formalidades de un contrato que esté por escrito y quieren poder identificar alguna consideración para ambas partes. Perfecto. Profesor Álvarez, estamos perdiendo la fe y muchas veces es por situaciones como estas. Pues yo veo gente que abre iglesias por negocio, no porque tienen fe, no porque hay vocación, Yo no sí tengo fe en porque... Dios. Te lo he dicho, es un buen negocio. Yo he oído testimonios de personas que se han ido de iglesias, que han dicho que el pastor o la pastora ha cerrado las puertas de la iglesia y ha dicho, Dios me ha revelado que hoy nadie puede salir de aquí hasta que no me den $50,000. Otros dicen, el evangelio es la prosperidad, que es muy popular en todo el mundo hispano. Mientras más dinero tú me das, Dios te va a dar más a ti. Y esa gente empieza a soltar, olvídate del diezmo, doctora, Más del que el diezmo. diezmo. Hay gente que vende en sus casas, entregan toda su propiedad y se la dan a ese hombre o a esa mujer. Han endiosado a estas personas y estas personas sienten, ¿no?, que son dioses, están puestos en un pedestal y ¿qué pasa? Ven que tienen tanto dinero y ¿cómo tú vas a soltar ese dinero? Lo que tú vas a hacer, te vas a enviciar más en ese dinero y vas a pedir más. Todas las ¿Por personas qué entran la aquí por eso, gente porque te creen quiere creer? Jesucristo. Cállate. Y no me interrumpas te más. predica. Que la que te va a cobrar el diezmo por multa a ti soy yo. Y que le cierren la Así iglesia que, falsa. sí, por multa, por falta de respeto, por desacato. Y a él también por mentiroso. Por desacato. Aquí tú no has probado ninguna mentira.
¿Cómo que mentira si me robó los 5.000 dólares? Aquí lo único Me robó los que tú 5.000 has dólares probado es por que tú eres reverenda descarada. Yo no soy Sí ninguna es. descarada. Descarado es el que me Reverenda robó mi dinero. descarada. Descarado es el que me robó mi dinero. Decisión del caso. Te niego la demanda en su totalidad y le abro los ojos a todos que si se tropiezan con esta farsante, abran los ojos ustedes y no se dejen engañar. La relación con Dios es personal, es de tu alma a la de Él. No se dejen engañar por más personas, porque los que salimos perdiendo somos nosotros. He dicho, caso cerrado. Lárgate. Dale. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten. Y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día y gracias. Miembros nada más. Sí, claro, si te ha llevado todos los miembros para tu iglesia. Me utilizó Todos para, los miembros te lo ha me llevado utilizó para tu iglesia. para engrandecer su iglesia, llenarla de personas, para seguirle estafando.